Nadie mira a un hombre dando una conferencia y se pregunta cuántas veces lloró en silencio. Ven el escenario, nunca el naufragio. Ven los libros, nunca las páginas que escribió con hambre. Ven al hombre, nunca al muchacho que estuvo a punto de desaparecer. Carlos Medina no nació siendo un mentor. Nació siendo un niño con sueños demasiado grandes para el lugar donde había aprendido a sobrevivir. Durante años creyó que el problema era el dinero. Después creyó que era la suerte. Más tarde culpó al país, a las oportunidades, a las personas. Incluso llegó a culpar a Dios. Pero estaba equivocado. El verdadero enemigo siempre viajaba con él. Iba sentado en silencio dentro de su propia mente. En 2019 aterrizó en España con 5 euros en el bolsillo. 5 euros. No era una metáfora. Era todo su patrimonio. Una cantidad tan pequeña que apenas alcanzaba para comprar tiempo. Y cuando un hombre no tiene tiempo, empieza a vender pedazos de sí mismo para sobrevivir. Cantó en bares, cortó cabello, durmió donde pudo, persiguió cualquier oportunidad que prometiera rescatarlo. Pero cuanto más corría detrás de una nueva vida, más rápido lo alcanzaba la antigua. Nadie le enseñó que el dolor mal administrado busca anestesia, y él la encontró donde millones también la encuentran: alcohol, excesos, relaciones vacías, no porque disfrutara destruirse, sino porque todavía no sabía cómo habitar el silencio cuando se quedaba solo consigo mismo. Hasta que una tarde, el ruido terminó, no porque la vida mejorara, sino porque ya no quedaba nada que romper. Con una resaca que todavía recuerda, cayó de rodillas junto a una cama. No tenía dinero, no tenía respuestas, ni siquiera tenía dignidad suficiente para mirarse al espejo. Solo le quedaba una oración: dame una oportunidad más. Las grandes historias casi nunca empiezan con un milagro, empiezan con una decisión. Horas después apareció un anuncio en Facebook. Prometía enseñar a ganar dinero por internet. Él no lo sabía, pero aquel clic no iba a cambiar únicamente su economía. Iba a obligarlo a enfrentarse, por primera vez, al hombre del espejo. Después llegó la pandemia, y con ella, otra caída. Vivió en una habitación oscura dentro de una iglesia. Dormía en el suelo. Compartía las noches con cucarachas. El agua caliente era un lujo. La incertidumbre, una rutina. El pastor terminó echándolo, porque ni siquiera podía pagar 200 euros al mes. Hay personas que recuerdan los hoteles donde durmieron. Él recuerda el suelo donde decidió dejar de ser víctima. Mientras el mundo esperaba que todo volviera a la normalidad, él entendió que jamás volvería a ser el mismo. Se marchó a Suecia y desapareció, no de internet, del ruido. Durante un año hizo algo que muy pocos están dispuestos a hacer. Cambió el entretenimiento por estudio, la prisa por contemplación, la reacción por disciplina. Leyó más de 300 libros. Entrenó su cuerpo, entrenó su mente, entrenó su espíritu. Y en ese invierno nació una idea que terminaría convirtiéndose en un método. El método Simba no nació para vender cursos, nació para salvar a quien lo escribió. Lo que ocurrió después parece una historia de éxito, personas transformadas, 20.000 euros facturados en menos de 90 días, conferencias, París, reconocimiento, aplausos. Pero el aplauso tiene un peligro. Puede hacerte creer que ya llegaste. Y él volvió a perderse, porque el dinero cambia tus circunstancias, pero no siempre cambia tu identidad. Llegó el matrimonio, llegaron los hijos, llegaron las responsabilidades, también las deudas, más de 70.000 euros. Y una verdad imposible de ignorar: la reconstrucción nunca termina. Hoy muchos ven al autor, al conferencista, al empresario,
al creador del método Simba. Pocos saben que el verdadero trabajo ocurre cada mañana, cuando decide volver a convertirse en el hombre que un día prometió ser. Porque Carlos Medina no enseña cómo hacerse rico, no enseña cómo hacerse famoso, ni siquiera enseña cómo tener éxito. Enseña algo mucho más difícil: cómo reconstruir la identidad de una persona para que pueda sostener la vida que desea construir. Y quizá esa sea la verdadera historia, no la de un hombre que venció todas las batallas, sino la de un hombre que comprendió que la batalla más importante nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro, porque hay viajes que se miden en kilómetros y hay otros que se miden en las 5.000 millas que separan a una persona de sí misma. Hoy, cuando alguien le pregunta quién es Carlos Medina, él rara vez habla de los libros, de las conferencias o del dinero que ha facturado, porque entendió que esas son consecuencias, nunca la obra. Si le preguntas quién es, probablemente te responderá con otra pregunta: ¿quién necesitas convertirte para sostener la vida que dices querer construir? Porque después de perderlo todo, de reconstruirse más de una vez, de descubrir que el éxito sin identidad también puede destruirte, comprendió una verdad que cambió para siempre su manera de entender la vida. Las personas no necesitan más información, necesitan convertirse en alguien capaz de sostener esa información. Puedes aprender marketing, puedes aprender ventas, inteligencia artificial, liderazgo, finanzas, comunicación. Pero si tu identidad sigue siendo la misma, terminarás utilizando herramientas extraordinarias para construir una vida ordinaria. Por eso nació el método Simba, no para enseñar a hacer más, sino para ayudarte a convertirte en alguien capaz de sostener más. Porque un negocio nunca supera al empresario que lo dirige. Una familia nunca supera al líder que la guía. Un legado nunca supera a la persona que lo construye. Y una vida jamás supera la identidad que la sostiene. Durante años, Carlos creyó que su misión era enseñar. Hoy sabe que su misión es mucho más profunda: reconstruir personas. Personas que un día puedan mirar atrás y descubrir que el mayor milagro de su vida no fue ganar más dinero, ni conseguir más seguidores, ni alcanzar el éxito, sino convertirse por fin en la persona capaz de sostener todo aquello con lo que alguna vez soñaron. Porque cuando una identidad cambia, cambia una familia. Cuando cambia una familia, cambia una generación. Y cuando cambian generaciones enteras, cambia la historia. Quizá por eso Carlos ya no mide su éxito por lo que acumula. Lo mide por las personas que un día dejan de sobrevivir para empezar, al fin, a construir. Porque algunos hombres construyen empresas, otros construyen fortunas. Carlos Medina decidió dedicar su vida a algo mucho más difícil: reconstruir la identidad de las personas para que puedan construir una vida, un negocio y un legado que ninguna tormenta vuelva a derribar. Todos estamos construyendo algo: una familia, un negocio, una carrera o un legado. La pregunta nunca fue ¿qué estás construyendo? La verdadera pregunta es otra: ¿te has convertido ya en la persona capaz de sostenerlo?